también la sesión. Ahí está. Y para que aquellos que no se puedan conectar, pues que también nos puedan ver. Pero bueno, lo principal es darte las gracias por estar aquí hoy con nosotros y por difundir y compartir todo tu conocimiento. A todos, pues hola, también bienvenidos. Y tras el parón de verano ya veis que estamos aquí de vuelta con una charla muy interesante y muy interactiva, que es algo que intentaremos, que nos habéis pedido en muchas charlas y que intentaremos hacer a partir de ahora, en el que tengáis más presencia y podéis interactuar mucho más, o sea que luego os desvelaremos los secretos. Algunos ya los habéis visto, veis que vamos a hacer una carta, todos. Espero que tengáis de la lista de vinos y de alimentos que os propusimos, los tengáis a mano para poder participar en la cata. Bueno, Elisa la voy a introducir brevemente, luego dejo que ella se introduzca también. Inició su carrera en el mundo del vino pues, hace ya más de 20 años. Ha trabajado para el grupo Codorniu durante 10 años, ha fundado The Wine Studio, que es una escuela de vinos española que ya ha obtenido varios premios, ¿no, Elisa? Sí. Y bueno, también es consultora estratégica para bodegas, es profesora de programas de sumillería, bueno, másteres universitarios. Creo que, bueno, todo esto para decir que eres una gran experta y que creo que vamos a aprender mucho contigo hoy sobre este tema, ¿no? Sobre el saber maridar el vino con los alimentos, saber diferenciar los sabores y las sensaciones que nos producen cada una de estas mezclas, ¿no? Así que bueno, ya sabéis cómo funciona esto. Vamos a tener más o menos media horita, 30 minutos de charla por parte de Elisa, también y parte de la cata. Y luego tendremos un espacio en el que podréis hacer preguntas y respuestas, pero vamos, todas las que vayáis teniendo, hay un botoncito por aquí abajo que se llama preguntas y respuestas. Pues en este ya podréis ir planteando y escribiendo todas vuestras dudas para que las planteemos a Elisa al final. Entonces, bueno, no quiero robaros más tiempo, no quiero robar más tiempo a Elisa, quiero que disfrutéis de la charla. Ahora en el chat os pondré también una información sobre, para los que no la conozcan todavía, nuestra suscripción. Y estar atentos porque os pasaré por el chat también un cupón de descuento de 20% sobre el precio de la suscripción para que la podáis adquirir y será válido hasta el domingo. Así que no esperéis que luego se acaba hasta el domingo y luego ya no es válido. Así que nada, Elisa, todo tuyo. Os dejo con la experta y que disfrutéis mucho de la charla y de la cata. Muchas gracias, Lorena. Muchas gracias. Un placer, de verdad, estar con todos vosotros aquí. Y incluso con los que os estéis conectando en diferido. Una vez pasado esto, que seguro Sí. que Y se que me olvidó habrá decir que curiosos. estamos compartiendo también en Facebook Live, o sea que también hay gente que nos sigue desde Facebook Live y les damos también la bienvenida. Muy bien, pues Voy a fijaos compartir. que... Ay, Muy perdón, bien. tú dime si Sí, quieres que sí, comparta ya. sí, lo puedes ir preparando y Vale. pues lo que os iba a decir es que efectivamente, como dice Lorena, después de 20 y tantos años en el vino, ya os podéis imaginar que he hecho casi de todo. He enseñado muchísimos cursos, sigo dando clases. De hecho, acabo de salir de una de Wine Studio. Nosotros impartimos los cursos del Wine and Spirit Education Trust en España y bueno, de todo lo que enseñamos relacionado con el vino, que es mucho, enseñamos sobre elaboración, sobre viticultura, sobre cata, sobre negocio. El maridaje para mí es la parte más divertida y más real del vino. Y digo real porque por mucho que nosotros teoricemos sobre el vino, que enseñemos, que escribamos, al final el vino donde lo disfrutamos es comiendo. Entonces, es verdad que hay mucho escrito, pero yo creo que no hay nada como experimentar de verdad con atención lo que sucede cuando mezclamos ciertos gustos fundamentales con distintos vinos. Así que bueno, que vamos allá, que ya os digo, esta es una parte para mí divertida al mismo tiempo que muy interesante. Así que
vamos a ir avanzando juntos por aquí. Pues si quieres empezamos, Lorena. Y yo siempre empiezo diciendo que la relación entre el vino y la comida es todo lo compleja que queramos. Yo hoy la voy a simplificar mucho, pero aquellos de vosotros que acudís con más o menos asiduidad a restaurantes gastronómicos, por llamar de alguna manera a esos restaurantes donde el servicio del vino se cuida de manera especial y donde hay un sommelier dedicado a mantener una bodega y a trabajar esta relación de los platos con los vinos, ¿no? Entonces, ahí el sommelier pone en marcha la creatividad. Es decir, nos puede sorprender muchísimo un sommelier que trabaja muchísimo en su día a día para descubrir sensaciones nuevas, ¿no? entre el vino y la comida. Entonces, lo más importante para mí es que no hay normas básicas en esto, pero sí, porque para eso estáis aquí, sí que hay unos principios más o menos universales. Pero después de lo que yo os voy a contar, seguirán siendo vuestros gustos, el gusto de cada uno, el que mande. Es decir, por mucho que yo te diga, mira, es que a mí me encanta, no sé, la lubina a la sal con un monastrell de jomilla. Y tú me dices, joder, Lisa, pues a mí me gusta y ya está, ¿no? Al final, mi gusto manda. Pero vamos a ver si esos principios que yo os voy a contar se cumplen o no, porque luego lo vamos a ver cada uno con nuestros vinos. Os recuerdo que yo os pedía que tuvierais un vino blanco, un vino tinto y luego una muestra de comida con sal, limón, algo dulce, que podría ser chocolate, algo picante. Yo he traído chile y luego umami. Yo he traído una lámina de alga nori. Así que bueno, pues vamos allá. Pues Lorena, si quieres pasamos a la siguiente. Vale, ¿a qué llamamos maridaje? En principio, y otra vez simplificando mucho, es la sensación agradable que se produce en el paladar cuando se encuentran el vino y la comida. ¿Vale? Son los gustos fundamentales que predominan en la comida los que van a determinar esas sensaciones. Entonces, casi siempre van a ser los gustos fundamentales los que interactúen con el vino. Así que vamos a empezar, si quieres pasamos esta también, Lorena, por lo básico. ¿Vale? Volvemos otra vez al colegio y recordáis que, mira, ahora que por desgracia mucha gente ha pasado el COVID o lo está pasando, uno de los efectos del COVID es la pérdida del olfato y por tanto de los sabores. Sin embargo, a veces nos cuesta distinguir entre el sabor y el gusto. Y esto me parece muy importante. Gustos son, bueno, cuando yo estudiaba, hablábamos de 5 gustos fundamentales, bueno, de estos 4 que tenéis aquí. El dulce, el ácido, el salado y el amargo. Cada uno de estos gustos fundamentales los percibimos en una parte distinta de la boca, de la lengua. Entonces, por ejemplo, el dulce lo percibimos en la parte delantera de la lengua, sobre todo el ácido en los lados, el salado es más general y el amargo en la parte de atrás. Con los años, sobre todo en las últimas 2 décadas, yo diría más o menos, ha llegado a Occidente el concepto de un quinto gusto, ¿no? Que si quieres pasamos, Lorena, que es el umami.
Entonces, universalmente lo definimos como el quinto gusto. Es una palabra japonesa, umami, que significa sabor sabroso. Teníamos una alumna nosotros que nos decía, es que el umami es como que parece que va a pasar algo y no pasa nada. Pues eso que parece de perogrullo, para mí es completamente cierto. Tú metes en la boca un alimento con umami y tienes una sensación de que te va a inundar un sabor, un gusto determinado y a veces no hay ningún sabor. Sobre todo, podéis probar esta sensación si alguna vez probáis el glutamato monosódico, ¿vale? Que es un aditivo que se utiliza mucho, sobre todo en la cocina oriental, ¿no? Cada vez en más cocinas, si lo miráis, además en muchos alimentos procesados hay glutamato monosódico. Esa sensación es la del umami. Entonces, en los alimentos, si lo vais a encontrar en algunos alimentos encurtidos, fermentados, curados, ahumados, por ejemplo, el salmón ahumado, las algas. Las algas es quizá el alimento en el que podemos encontrar el umami en un estado más puro, porque no hay sal. En muchos otros alimentos está interactuando con la sal y esto va a cambiar un poco nuestra percepción. Pero bueno, en cualquier caso, el umami tenemos que incluirlo porque el umami tiene una interacción muy fuerte con el vino y lo vamos a ver, ¿vale? Bueno, entonces hemos establecido estos 5 gustos, ¿no? El ácido, el salado, el dulce, el amargo y el umami. En principio, nos vamos a olvidar del amargo y vamos a centrarnos en el dulce, el ácido, el salado y el umami. Esto que estáis viendo aquí es un semáforo, es decir, las luces verdes explican interacciones agradables entre los gustos fundamentales de la comida y los vinos. Las luces rojas indican resultados no tan agradables por lo general y las luces ámbar o amarillas indican esas interacciones que no son gustos fundamentales, pero que tenemos que tener muy en cuenta. Y luego vamos a hablar un poquito más de estas. Entonces, si os parece, vamos a hablar por las luces, vamos a empezar por las luces rojas. Vamos a empezar, si os parece, por el umami. Entonces, yo como un trozo de salmón ahumado, un alga, si ponéis un champiñón en una plancha, inmediatamente, sin añadir nada más, lo probáis y ese sabor, esa intensidad de sabor es umami. Bueno, el efecto inmediato en el vino es que el vino te va a parecer menos dulce, con menos fruta, va a ser más astringente. Sabéis que los vinos tintos tienen un componente en la piel, ¿no? Que son los polifenoles. Los polifenoles aportan el color a los vinos tintos y además uno de estos polifenoles es el famoso tanino, ¿vale? El tanino es un antioxidante natural que es el que protege a los vinos tintos frente a la oxidación. Y nos produce una sensación de cierta astringencia. No es necesariamente negativo el tanino, solo lo es cuando está descompensado. Porque además aporta textura. Un vino tinto sin taninos es un vino raro, es un vino que nos resulta un poco empalagoso, si queréis, ¿no? Este tanino se va a ver amplificado con el umami. Entonces, ¿qué vino sería el ideal para combinar con el umami? Pues un vino con poco tanino y sobre todo con sabores de roble poco marcados.
tintos jóvenes, sin barrica, vinos rosados, serían los vinos que recomendaríamos para combinar con alimentos ricos en umami. Todo lo que os estoy contando, no os asustéis porque luego lo vais a comprobar, ¿vale? Os voy a demostrar que esto normalmente es así. El dulce. ¿Qué sucede cuando en la comida hay un componente dulce? Pueden ser postres, ¿vale? Pueden ser guarniciones dulces, una salsa de frutas, boniato, calabaza. ¿Qué sucede? Que el vino, imaginaos una carne que estamos acompañando con un puré de calabaza o calabaza asada o boniato, batata o una salsa de frutos rojos. Cuando bebas tu vino, ese vino inmediatamente te va a parecer más ácido, más amargo, tendrá menos fruta y sabrá menos dulce. Así que con las guarniciones dulces, tened cuidado con los tintos, sobre todo. Son un poco complicadas y a veces funcionan mejor los blancos que han pasado un tiempo en barrica, porque la barrica siempre nos va a aportar un extra de dulzor y seguramente va a ser más fácil que nos resulte agradable. Si estamos hablando de postres, el vino debería ser igual o más dulce que el postre. Y si el postre es frío, un poquito más de alcohol. ¿Vale? Si estamos tomando un postre frío, pues podemos subir un poquito el nivel de alcohol y combinarlo con un vino generoso, incluso. Os recuerdo que una vez un cliente nos pidió ayuda para proponer vinos para un menú en una escuela de cocina. Y nos habían pasado el menú, pero se habían olvidado en las guarniciones. Y en el último momento, recuerdo que había calabaza en ese plato. Y en el último momento tuvimos que cambiarlo, porque el vino que habíamos preparado no funcionaba en absoluto, debido a este componente dulce que había en el plato. Otro ejemplo que a mí me llama siempre la atención, no sé lo que sucede en Latinoamérica, pero en España, excepto en Cataluña, donde saben un poco más de cómo funciona la combinación de cava y comida, porque están muy acostumbrados a comer con cava una comida entera. Pero en España muchas veces sacamos el cava o el vino espumoso, el champán, con el postre. Es decir, es lo que yo llamo el momento tarta de cumpleaños. Se saca la tarta de cumpleaños y una botella de vino espumoso. No sé si esto os ha pasado alguna vez, pero aquello sabe a rayos. Se cumple exactamente esto. Es decir, el vino parece ácido, amargo, no tiene fruta, o sea, es un churro. Esto es una opinión, como veis, muy, muy dramática que yo tengo, pero de verdad que creo que hay pocas cosas más desagradables que un vino con un nivel alto de acidez y sin azúcar combinado con un postre, ¿no? Bueno, vamos a seguir porque todo esto lo vamos a hablar luego. ¿Qué sucede con el picante? El picante no es un gusto fundamental, pero cuidado con el picante. El picante, si lo combinamos con vino, inmediatamente va a potenciar todas las sensaciones potencialmente desagradables del vino cuando se amplifica. Es decir, el vino va a parecer más amargo, menos dulce, pero eso no es lo peor. Lo peor es que la sensación de calor que nos produce el picante se va a ver aumentada con el alcohol del vino. Entonces,
¿qué vinos recomendamos con el picante? Con todas las cocinas que hacen uso habitual del picante. Ahora me vienen a la cabeza México, India, Tailandia, donde además puede haber componentes dulces en los platos. Pues recomendamos los vinos blancos, fundamentalmente, que tengan mucha fruta, que sean muy aromáticos y además que tengan un poquito de azúcar residual. No tienen que ser necesariamente dulces, pero sí un poquito de azúcar residual, porque ese azúcar es el que va a suavizar la sensación de ardor que provoca el picante. Bueno, esto eran las luces rojas, pero hay alimentos que siempre, siempre funcionan con los vinos. Empiezo por la acidez. Imaginaos unos boquerones o un gazpacho o un ceviche, algunas ensaladas. Normalmente en esos platos hay un nivel alto de acidez. Cuando combinamos esa acidez con la acidez de un vino, por lo general, esa acidez va a ser más elevada, la de la comida. Por tanto, el vino va a parecer más dulce automáticamente. Más dulce, más afrutado, más intenso, más suave en boca, en caso de que sea un tinto, menos amargo. ¿Cómo debería ser el vino? Perdón, para un alimento ácido, pues igual o más. Entonces, si estamos en España, nos vamos a los vinos con más acidez, que son los del norte de España. Podemos irnos a la mayor parte de Galicia, ¿no? Y da igual Monterrey, Ribeiro, Valdeorras, Rías Baixas, Chacolí, y añado Asturias y Cantabria. Si estamos hablando de vinos internacionales, pues podemos ir a un Sauvignon Blanc, podemos ir a cualquier vino de Chablis en Francia, un Riesling, por ejemplo, de Alsacia o de la zona del Mosel en Alemania, cualquier vino con un nivel alto de acidez. ¿Y qué sucede con los alimentos salados? Otra luz verde. Supongo que lo habéis comprobado cada vez que hacéis una comida o cada vez que salís a comer fuera. La sal es amiga de los vinos. El vino sabe más dulce, tiene más fruta, es más intenso, más suave en boca, el tanino se suaviza, es menos amargo, es maravillosa la sal. Entonces, los vinos tintos con más tanino que pueden no funcionar bien con algunas comidas van a traernos sensaciones muy agradables cuando los combinamos con una comida salada. Bueno, hasta aquí hemos visto las luces claramente rojas, las luces claramente verdes. Vamos a ver con qué tenemos que tener cuidado. Lo primero es la grasa. Estamos hablando de platos con mucha grasa y puede ser, como veis aquí, frituras, puede ser un foie, pueden ser guisos de legumbres, pueden ser determinadas carnes gelatinosas. Podemos hablar de carrilleras, podemos hablar de manitas de cerdo, cualquier textura gelatinosa y grasa va a hacer que un vino parezca menos ácido. Entonces ahí siempre queremos que los vinos tengan un contenido alto en acidez, con poca madera y con una acidez elevada. Aquí sugerimos blancos con una acidez alta, todos los que os he dicho antes. Pueden ser vinos blancos con barrica, incluso tintos con poco tanino y con una acidez elevada, como los de Borgoña, por ejemplo. Aquí tendríamos que tener cuidado con el siguiente factor, que ahora os lo cuento. Pero, desde mi punto de vista,
lo mejor que podemos llevar a la mesa si tenemos grasa en el plato son vinos espumosos. Los vinos espumosos, por sus características, siempre se elaboran con uvas, a partir de uvas con un nivel de acidez elevado, precisamente porque es una de las características habituales de los vinos espumosos, ¿no? Esa acidez elevada, la sensación refrescante que tienen, ¿no? Por tanto, cuando tenemos grasa en el plato, queremos acidez en el vino. Y por último, este es un factor para mí fundamental, casi os diría el más importante. Es decir, antes de pensar cuál es el gusto fundamental en el plato, os diría pensar primero cuál es la intensidad del sabor que voy a poner en el plato. Es decir, si yo cocino algo con poco sabor, no puedo utilizar un vino con mucho sabor, muy intenso aromáticamente o muy intenso en las características del sabor, porque el vino va a poder completamente con los sabores del plato y el plato va a desaparecer. Y os voy a poner otra vez un ejemplo. Yo tengo un amigo que fue sommelier durante varios años en uno de los grandes restaurantes japoneses de Madrid. Y un día fue un cliente y pidió un sashimi. No recuerdo qué plato era, pero bueno, básicamente era un sashimi. Y era un sashimi de pescado blanco, creo recordar. Y aquel señor pidió un monastrell de jumilla. Para los que no conocéis la variedad monastrell, para los que sois de fuera de España, la variedad monastrell es la misma que la variedad Mourvèdre en Francia. Es decir, es una variedad mediterránea muy, muy intensa que produce vinos con alcohol, con tanino, con sabores muy intensos, suele pasar por barrica, es decir, a primera vista no es lo que uno elegiría para comerse un sashimi, ¿no? Porque quieres mantener el gusto del pescado y ese vino lo iba a tapar completamente. Obviamente mi amigo, como buen sommelier, lo primero que pensó fue, si esto le gusta a mi cliente, ¿quién soy yo para decirle que esto no va a funcionar? Ahora no recuerdo, quizá le hizo alguna sugerencia, pero bueno, al final manda el gusto. Pero tenemos que estar preparados para saber lo que nos vamos a encontrar, ¿no? Así que hasta aquí yo os he explicado lo fundamental, ¿no? El semáforo de la comida y el vino. ¿Y hay algún otro factor, como os he explicado, ¿no? Cuidado con las texturas gelatinosas, secantes, como las carnes curadas, ligeras, como las espumas, y cuidado también con las texturas grasas, como hemos visto, ¿vale? Tenemos después el tema de la intensidad de sabor. Yo aquí os pongo el ejemplo de un puré de patata comparado con unas patatas con chorizo, en este caso, o un arroz blanco comparado con un arroz negro. Y, a ver, ¿podemos pasar otra, Lorena? De esto no habíamos hablado, del picante hemos hablado, pero no hemos hablado de la temperatura. Por lo general evitamos los grandes contrastes de temperatura también entre el vino y la comida. Es decir, queremos mejor las comidas frías con vinos frescos y las comidas calientes con vinos a temperaturas un poquito más elevadas. El mundo de las temperaturas de servicio del vino es también un mundo interesante, ¿vale? Esto de la temperatura ambiente es muy relativo. Es decir, la temperatura ambiente puede ser muy elevada. Así que aprovecho para deciros que si un día pedís un vino tinto en un restaurante o lo vais a servir en casa y os da la sensación de que arde,
porque os gustaría tomarlo más frío, le ponéis una funda o lo metéis en la nevera. ¿Vale? Eso se puede hacer. Yo he pedido muchas veces cubiteras para meter vinos tintos porque estaban demasiado calientes. Hay una norma general que yo utilizo, que a mí me gusta mucho, y es que si uno tiene los vinos tintos fuera de la nevera y los vinos blancos dentro de la nevera, podéis usar la regla de los 20 minutos. Es decir, 20 minutos antes de servir los vinos, los tintos entran y los blancos salen. De esa manera, los blancos no están tan fríos porque la temperatura de una nevera entre 4, 5, 6 grados es demasiado baja para que podamos disfrutar de algunos vinos. Pero los tintos a veces sí que necesitan bajar un par de grados o 3 o 4 a veces para disfrutarlos y que no nos resulten ardientes. ¿Vale? Así que, bueno, os dejo esa regla de los 20 minutos por si os puede servir de ayuda. Muy bien, pues ahora sí, que me imagino que estáis deseando pasar a la acción. Así que, normalmente, ¿qué sucede? Normalmente lo que sucede es que la mayoría de vinos funcionan con la mayoría de platos. Y esto lo habréis comprobado 100 veces cuando salís a comer en grupo, cuando nos dejan, ¿no? Así que ahora hay que aprovechar que más o menos nos dejan en la mayor parte de los países. Entonces, pedís una serie de platos diferentes y pedís un solo vino en una mesa. Ese vino normalmente funciona, pero fijaos que hay gente a la que le sabe mucho mejor que a otros, quizá en función de lo que haya pedido, quizá en función de sus gustos. Pero muchas veces fijaos a partir de ahora en lo que está comiendo esa persona a la que le está encantando ese vino y si la persona a la que no le gusta tanto está comiendo una cosa distinta, porque esto sucede muchas veces y a veces cuando vamos a comer en grupo vale la pena pedir dos vinos, uno que funcione con un tipo de platos y otro que funcione con otros. Hay combinaciones perfectas cuando sucede que el resultado final, esa combinación, es mucho mejor que la comida o el vino por separado. Yo os he puesto aquí el ceviche porque es uno de los ejemplos que más me gustan. A mí me gusta mucho el ceviche y cuando tomo un ceviche casi siempre pido un vino blanco o un vino rosado y siempre esa sensación de dulzor, de fruta que se produce en el vino y la sensación refrescante del vino por otra parte se convierte en una combinación que me gusta mucho. Sensaciones claramente desagradables, o sea, objetivamente desagradables. Por ejemplo, para mí lo peor, aparte del momento de este tarta de cumpleaños o turrón, ¿no? Es decir, un champán o un cava con un trozo de turrón, eso me parece profundamente desagradable, pero también un postre con un vino tinto intenso y criado en barrica, a mí me parece desagradable. Yo en esto tengo una discusión, bueno, no una discusión, simplemente una diferencia de opiniones con mi marido respecto al vino y al chocolate, ¿no? El vino tinto y el chocolate. Y eso, los que habéis traído chocolate hoy a esta sesión, lo podéis comprobar. Si a vosotros os resulta agradable o os resulta desagradable. Así que eso lo vamos a ir comprobando. Bueno, pues vamos a pasar a la práctica. ¿Os parece? Antes de empezar... Perdona que te corte, voy a dejar de presentar, así te vemos en grande. Vale, perfecto. Y sí, yo estoy deseando. Tengo aquí, mira, Muy bien. mi vinito, mi plato. Espero Muy que todo el bien. mundo lo tenga. Fenómeno. ¿Hay alguna pregunta antes de que sigamos?
Pues mira, había una pregunta de Marta que decía si era correcto presentar el vino con la cápsula quitada. Me encanta, esa pregunta es de mis favoritas. Os voy a contar varias cosas de esto. A ver, no tengo una botella. Voy a por una botella. Dadme 10 segundos. Vale, mientras tanto, yo os voy a copiar en el chat, como os he dicho al inicio, el cupón para el descuento sobre la suscripción, que sabéis que bueno, al final la suscripción da acceso a los más de 135 cursos que tenemos ya en la plataforma, muchos de cocina y repostería, pero también de sumillería y coctelería, o sea que para los que no la tengan todavía, creo que es una gran oportunidad. Bueno, yo tengo aquí mi botella y mi sacacorchos, ¿vale? Este es personalmente el sacacorchos que más me gusta, ¿vale? El sacacorcho de 2 tiempos, que se llama de camarero. Vale, y aquí tengo un vino con una cápsula. A ver, si yo saco, ¿vale?, la pequeña navaja dentada que tienen todos los sacacorchos, ¿vale?, la cápsula la cortamos por aquí, siempre por debajo del gollete. Esta parte que sobresale, ¿vale?, es el gollete. Veréis que en muchos sitios cortan la cápsula por ahí, porque les resulta más fácil. Es decir, es mucho más fácil retirar una cápsula cortándola aquí que cortándola aquí abajo, ¿vale? Pero no es lo correcto. Lo correcto es abajo. Y os explico por qué. Es una cuestión básicamente de higiene. Es decir, esta cápsula está en contacto con el aire, está en contacto con la suciedad, es la parte que tocamos. Entonces, cuando yo sirvo el vino normalmente va a rebosar por el gollete y va a acabar pasando por aquí. De aquí ya baja a la copa. ¿Qué pasa? Si yo corto la cápsula aquí, el vino que yo sirvo va a estar tocando la cápsula que ha estado en contacto con la suciedad. Entonces, por una cuestión de higiene y de etiqueta, cortamos la cápsula siempre por aquí. Lo que no hacemos nunca es cortar la cápsula entera. Entre otras cosas porque forma parte del vestido del vino. Me gustaría que supierais el dinero que se gastan las bodegas en diseñar el packaging de un vino. Mucho dinero. Ya no es el coste de las etiquetas, sino del diseño. Entonces, hombre, un poco por respeto a los equipos de marketing, hay que dejar las cápsulas porque forman parte del vestido. Entonces, ¿Y se la quitamos ya delante del cliente o puede venir ya sin siempre delante del cliente. De hecho, las botellas siempre se manipulan delante del cliente. Y lo ideal es que el cliente nunca pierda de vista la etiqueta. Cosa muy difícil. Os reto a que la próxima botella que sirváis la abráis sin que, es decir, de manera que la etiqueta siempre esté de cara a vuestro cliente o a vuestro colega de vinos, ¿vale? Porque es complicado. Fijaos en los restaurantes, hay camareros que incluso no las apoyan en la mesa. Hoy en día lo habitual es apoyarla porque no pasa nada. La apoyas, la dejas mirando a tu cliente y apoyada la abres, ¿vale? Pero siempre delante de tu cliente, siempre, siempre. Estupendo, pues si quieres empezamos, porque Venga. yo creo que hay preguntas, pero que van a surgir a raíz de nuestros ejercicios, de nuestras catas. Fenomenal. Bueno, pues yo tengo aquí, no sé qué vinos habéis traído, yo tengo un vino de la variedad Treixadura, de la denominación de origen Ribeiro, en Galicia, en España, y un Monastrell de la denominación de origen Jumilla, también en España, en el Mediterráneo, ¿vale?, en la región de Murcia.
Ya, pues yo tengo un verdejo, así te digo, como los demás no pueden orar, pero ¿Sí? ¿Tú qué has si traído? lo quieren decir a través del chat, yo tengo un verdejo y un Ribera del Duero. Muy bien, muy bien. Sí, yo os pedía un vino que tuviera un poquito de barrica, creo recordar, o sea Sí, que estupendo. Muy bien, pues vamos a empezar con lo divertido. Bueno, os voy a pedir, todos tenéis un trozo de limón, me imagino. Así que os voy a pedir que, bueno, primero vais a probar vuestro blanco. ¿Vale? Lo vais a probar a ver qué sensaciones tenéis con el blanco. Sobre todo porque hay que preparar un poco la boca para el ejercicio. El primer vino que se bebe en el día, no, no sé si es vuestro primer vino o no, pero bueno, el primero de este rato, siempre nos va a provocar más sensación de acidez. Por eso es bueno probarlo y luego cuando estamos catando yo siempre cato, escupo y luego ya me pongo a catar y hacer lo que tenga que hacer con el vino, ¿no? Entonces, hoy no voy a escupir porque con este ejercicio es mucho más fácil hacer las pruebas si tragamos el vino. Así que, ahora sí, probad el vino otra vez. Bien, y ahora vais a dar un mordisco al limón. ¿Vale? Bien. Y ahora vais a volver a probar el vino. Y pensad con mucha atención si el vino cambia o es igual. Fijaos en la sensación de acidez, sobre todo, y en la sensación de fruta y en la sensación de dulzor. Yo no os voy a decir nada, podéis hacer la prueba otra vez, ¿eh? Y Lorena va a subir aquí, bueno, cuéntaselo tú, Lorena. acabo de subir la pregunta para que participéis, ¿vale? Sobre esta sensación, sobre la sensación que habéis experimentado con esta cata de vino blanco y el elemento ácido. Porque la idea es que veamos si a todos nos produce las mismas sensaciones, entonces cuantos más votéis podemos ver si todos nos produce lo mismo, porque luego os pondré los resultados, o si hay mucha diferencia, ¿no? Entonces esto es lo interesante, ver. Mira, por ejemplo, Liliana, no sé, se dulcifica la acidez. Hay gente que me dice, bueno, Liliana, si no has votado, vota a ver. O si no hay ninguna de las opciones, si no os veis reflejado en ninguna de las opciones, bueno, hay ninguna de las anteriores, pero si tenéis algún comentario extra, pues lo podéis poner también por el chat. Entonces, Liliana, por ejemplo, nos dice que para ella se dulcifica la acidez, o sea, como que la acidez del limón desaparece entiendo que de la boca, ¿no? Del sabor que tienes en boca. Pues mira, han votado un tercio de las personas. Vamos a finalizar la votación para compartir resultados. ¿Lo veis? Pues el vino me pareció más afrutado, casi dulce. El 16 personas, el 94, hay una persona que ha dicho el vino me pareció mucho más vivo y con una acidez más notable. Claro, pensad que estáis mezclando también la acidez del limón, pero en general, este es el momento ceviche, ¿vale? Es decir, cuando tenemos una comida ácida con un vino normal, un vino seco, entonces normalmente lo percibimos como más dulce, con más fruta, ¿vale? Eso es lo que suele suceder, eso O es sea, lo que ponía en la el mayoría, semáforo. ¿no? Sí. Y veis por el resultado que coincidimos. Es decir, que esto suelen ser sensaciones dentro de lo que cabe objetivas. Venga, pues vamos con la siguiente. Pues vamos con la siguiente, que es el vino blanco, el mismo, y salado. ¿Vale? Yo tengo aquí unas patatas paja. Esto funcionaría
simplemente con sal, ¿vale? Con sal también podéis hacer la prueba. Bueno, pues ahora vais a volver a probar un poco de vino. Esto que yo os digo, prueba un poco de vino, probad poco porque si no vais a acabar cayéndoos de una silla haciendo pruebas. Entonces, probáis otra vez un poco de vuestro vino. Ahora tomáis vuestro alimento salado y volvemos a probar el vino. Es que la sensación no es exactamente igual que con la acidez. ¿Tenéis ya la votación? Uh-huh. Fíjate, efectivamente, además es que sonda, yo sí que no te lo del... Nos dice también, así vamos en el chat, buenas, soy de Perú. Hasta hace poco tenía dudas de qué vino elegir para mis ceviches, pero con esta prueba estoy convencido. ¡Qué bien! Súper, es uno de los objetivos conseguidos. Gracias, Jorge. Mira, aquí tenemos... bueno, es que no los veis. Entonces, es que yo lo estoy viendo, los resultados. Tú a lo mejor también, ¿no? Elisa, ¿lo ves? ¿No? ¿No? No. Venga, pues a ver, dejamos unos segundos más. Veo que la gente se anima. Porque... y ahora os pongo el resultado. Venga, un minuto, ya hemos dejado. Ahí va. La sal potencia la fruta y la concentración del vino, que es más redondo y más graso. ¿Hemos acertado? O bueno, no es cuestión de acertar. Es la sensación más habitual. Sí, es la Qué sensación fácil, más ¿no? habitual. Sí. Pero fíjate que hay una persona que la sal le ha desequilibrado el sabor del vino y que no lo ha disfrutado, y 2 personas que les ha provocado una sensación de rugosidad, de sequedad o de aspereza. Lo entiendo. A veces depende de lo que hayas elegido, por eso os decía que con sal funciona. A mí lo que me pasa es que con las patatas fritas no me llega a saber muy bien el vino nunca. Este ejercicio me funciona mejor con almendras saladas, por ejemplo, con sal más pura. Y ahí sí que noto la redondez del vino, la sensación de fruta. Y hablamos de blancos siempre, claro. Sí, pero luego vamos a ver qué pasa cuando combinemos. Bueno, lo podemos hacer ya. Vamos a hacerlo ya. A ver, que no lo estabais A viendo, ver. perdón. De No. compartir resultados, perdón. Pensaba que ya me está afectando el vino. ¿Ves? Pues esto, sí, lo que te decía, 80% de la gente con esta sensación que es más habitual. Eso es. Venga, vamos con la siguiente. Muy bien, pues entonces, mira, vais a probar ahora vuestro tinto. Si queréis, no sé si queréis beber un poco de agua antes o no, pero bueno, probáis vuestro tinto. Normalmente deberíais estar sintiendo el tanino, ¿no? Esa sensación de aspereza que por lo general está en todos los vinos tintos. Probad ahora vuestro alimento salado. A ver qué pasa. Para esto no tenemos encuesta, Lorena. No, estás sin sonido. Ahora. Es verdad, estaba mirando que efectivamente teníamos... Sí, no esta no está, la acabo de meter ahora. Pero veis que creo que la sensación de aspereza disminuye.
¿vale? Cuando combinamos la sal, esa sensación de aspereza disminuye, el vino se suaviza. Mm. Pues vamos a ver qué pasa cuando combinamos el umami. ¿Vale? Vamos a ver, no sé qué alimento habéis traído con umami, qué habéis encontrado. Yo he traído salmón ahumado. Ah, muy bien. Con el salmón funciona bien esta prueba. Pues probáis vuestro umami. Y cuando ya tengáis ese gusto de umami en la boca, probáis el vino, el tinto. Y cuando quieras, Ahí subes está. la encuesta. Mm. A mí me ha parecido como más rugosillo también, ¿eh? Como desagradable, sí. Mira, aquí se anima más gente a participar. Ya estamos calientes. Ya estamos animados y ya está participando todo el mundo. Empezamos tímidos y ahora ya no hay vergüenza. Muy bien, muy bien. Acordaos que también tenéis el chat por si queréis añadir Sí. algún comentario, añadir algún... Ya tenemos a la mitad prácticamente la gente que ha votado, os lo paso. Finalizar y compartir. Sí, yo también, yo sí, a mí... Completamente de acuerdo. Bueno, estoy muy de acuerdo con las dos primeras líneas, al menos en mi caso, ¿eh? Es decir, es desagradable. Fijaos, los que habéis dicho, los que habéis ido a la tercera opción, suaviza el tanino y hace que el vino sea más agradable, estaría bien saber si el alimento que traíais tiene sal, porque entonces la sal, recordad que es una luz verde, va a compensar el efecto desagradable del tanino, con lo cual si tenemos una combinación de umami y sal, es probable que sea agradable. Vale, pues si quieren compartir por el chat los que han votado la tercera opción, la de que suaviza el tanino, pues nos dicen. Venga, pasamos a la siguiente. Muy bien. Bueno, la siguiente, seguimos con las experiencias agradables o desagradables, según cómo. Vamos a ir al picante, ¿vale? Y seguimos con el vino tinto. Entonces, yo en este caso me he traído el chile así a lo bruto. Voy a servir más vino, que ya me lo he acabado. Yo he traído de copos de chile también. Sí, pues hala, vamos. Vamos a intentar poner cara de póker para no desvelar lo que vamos a votar. Vale, venga, iniciar. A ver qué os ha parecido el vino tinto con el picante. Ah, pero mira, aquí tienes tinto y ácido. ¿No Ay, perdón, perdón. Sí. Venga, voy. Te digo que me está afectando ya. Iniciar votación. Venga, ahí lo tenéis. El vino resulta excesivamente astringente y da la sensación de que se seca la lengua. El tanino y el alcohol potencian la sensación ardiente del picante y el picante potencia la sensación de alcohólica y la astringencia. O el picante realza el sabor del vino, que lo hace más vigoroso, carnoso, estructurado. O si ha sido completamente desagradable.
Es que voy viendo cómo vota la gente. Estaría bien el que se pudiera ver a la vez, ¿no? Sí, Pero venga, comparto ya. Finalizo la votación. Dejamos siempre un minutito. Aquí, compartir. sí. Claramente son esas dos sensaciones. Yo me acuerdo que durante muchos años yo estuve viajando por todo el mundo haciendo mucha formación. Y recuerdo un momento épico haciendo una formación de vinos de Rioja en México. O sea, sudábamos todos, era horroroso, era algo muy similar a esto, ¿no? Exacto, mira, Marta dice que el Mira, picante con el vino blanco refresca. Eso fresca. es una cosa que yo os invito a que hagáis, porque recordad que hemos dicho, gracias Marta, hemos dicho que con el picante recomendamos el blanco. Así que si queréis hacer la prueba, si vuestro paladar está en pie todavía, Pues, de probar el picante con el blanco, ¿no? probáis el picante con el blanco. Sí, nada que ver. Veis que la experiencia cambia por completo, ¿verdad? Sí, totalmente. Totalmente. Curioso. Cambia mucho. Pues tenemos una prueba más, si no me equivoco, ¿verdad? Ahora Bueno, dos tenemos más. dos más, sí. El tinto con el ácido. Ujú. Yo os invito, Venga. aquí tenéis dos opciones. Una, si queréis ver la magia de la acidez, podéis añadir limón a vuestro alimento con umami Ah, venga, y vamos lo allá. probáis o probáis directamente el limón. Pero yo os invito a que mezcléis el umami con el limón y a ver qué pasa. Y probáis el tinto. Acordaos que el umami era muy desagradable. Vamos a ver si añadiendo limón hemos conseguido algo. Es que, bueno, no voy a decir nada. Es curioso. Y Elisa, una pregunta. En las catas, entre pruebas y pruebas, ¿soléis comer algún alimento más neutro para como borrar, resetear? No, no, yo personalmente reseteo con agua. No me gusta catar con pan. Soy celíaca además, o sea que Ah, muchas veces no puedo. había oído lo del pan o picos de Mm, pan. Vale. Pero no me gusta porque el pan tiene un sabor y el pan además me deja migas y se me mezclan los taninos, las migas, se me mezcla todo. Entonces prefiero Claro, beber agua. dependiendo del pan, puede ser un pan con mucha fuerza también. O sea, la Claro, acidez que hay panes que son muy ácidos también. claro, claro. Mm. Pues mira, tenemos ya bastantes personas que han votado. Vamos a finalizar y compartir. Y tenemos el limón suaviza los taninos y recuperamos la fruta. Mm, Sí, Curioso, ¿eh? es, O sea, que al final, efectivamente, es casi ciencia. O sea, es decir, que ya tenemos lo que has dicho tú, ¿no? O sea, toda la parte más teórica que has explicado, que es así. O sea, que son sí, sensaciones que la mayoría de personas, que no es algo como el arte, ¿no? Que le puede gustar a la gente, no sí, gustar, depende de tus vivencias, tu experiencia. Esto al final hay un componente físico sí, importante y sí, se demuestra aquí con esto, ¿no? sí. Mm. Adoración dice,
si hay alguna manera de neutralizar el picante. Para mí la mejor es el dulce. O sea que si tienes a mano algo dulce, cómetelo ya. Y ahora además vamos a hacer la prueba con el dulce. O sea que dale al dulce. Si no funciona la leche a veces, si la cosa es muy, Sí, ¿no? es muy tremenda. Pero bueno, el dulce suele funcionar bien. Fíjate, bueno, esta combinación, ha habido una persona que ha hecho desagradable, que Sí. parecía desagradable, y, o sea, y la segunda también, ¿no? El ácido me ha parecido que el vino Sí. rudo, rasca, al final no deja de ser algo medio desagradable, ¿no? Y realza el amargor, pues también, ¿no? Es como Podría ser, claro que sí, sí, sí. curioso que Sí, algunos, o sea, la mayoría de cosas puedan ser también desagradables. Y luego también nos dice Silvia que con el aceite también se va el picante. Claro, la parte más grasa que hace claro. Vale, pues entonces vamos con el vino tinto y dulce. Eso es. Claro, en Ay, México el mole picante y el chocolate lo hace dulce, marida bien con champán. champán. Qué rico el mole, por favor. Ya te digo. Oh. Entonces, ¿cómo procedemos? Igual, ¿no? Comemos un poquito de chocolate. Eso es. ¿Vais a por el dulce que tengáis? Yo sí que me he traído chocolate con un 70% de cacao y ahora es cuando me vais a decir qué os parece. Claro, yo tenía, por ejemplo, un chocolate 85 en casa, pero he dicho, bueno, esto no deja de ser mucho más amargo. Entonces me he traído un turrón de chocolate que se supone que es como más dulce, ¿no? Tenía que ser algo, Claro. porque el chocolate a partir de 70, 80 y 85 ya es más amargo, ¿no? Hombre, a ver, en un 70 todavía tienes 30 gramos de azúcar por cada 100, Que o sea, también ya es nos engañamos con esto de no, pero yo tomo chocolate 70. qué dulce. Pues ahora probáis el tinto a ver qué pasa. Y voy a lanzar la votación ya. Vamos a poner la cara de póker. Uy. Nos damos aquí a todo el mundo, venga. Uy, este es donde más gente ha votado. El último, venga, animaros. Ya tenemos mucha gente. Mira, comparto. ¿Lo ves? Sí. La mayoría piensa que el azúcar potencia, ¿no? Lo del tanino, esa astringencia, ¿no? Esa acidez. Sí. Y el vino parece tener menos fruta y más astringente. Sí, a mí también me ha producido esta sensación. Sí. Pero veis que hay un tanto por ciento que no es bajo, son 4 personas a quienes le parece más dulce, más afrutado. Depende de lo que tengamos. ¿Qué estabais comiendo las personas que habéis votado la primera opción? ¿Nos lo podéis contar? Mira, es increíble, nunca he hecho estas pruebas. Es que nos dice, bueno, Marta nos decía, antes de una comida que tienes, primero, segundo, y solo puedes sacar un vino, ¿en qué te tienes que fijar? Que ahora lo hablaremos. Y luego Loredana dice, a ver, es increíble, nunca he hecho estas pruebas a la vez, me encanta este experimento, te aclaran muchas dudas, muchas gracias. Qué bien. También he preguntado si en Facebook tenéis dudas, también escribirnos por comentarios y que lo vemos y contestamos también aquí en directo. Entonces, Adoración dice que sí, que ha probado el chocolate. Claro. Pobre. Tenemos que tener un vasito de aceite de oliva al lado para... Sí. O sea, que han probado a lo mejor algo así, porque habíamos puesto galletas, chocolate, Alfajor de alfajor chocolate. que también es muy dulce. Pero es curioso. Fíjate, yo en esto es donde veo más disparidad. ¿Sí? Hombre,
ves que es un 65%, no es tan arrollador como las otras. A mí esto me parece una venganza. O sea, comer chocolate con un vino tinto a mí me parece una venganza. Ni a mi peor enemigo se lo haría. Y sin embargo, fijaos la de catas que se hacen de vinos tintos con chocolate. Es lo que Y te iba a mucha decir, gente... es como algo como muy común. O sea, yo sí que lo Sí, tenía como sí. algo... Sí, sí, bueno, yo no lo he hecho en mi vida ni lo haré. No me voy a ofrecer voluntario nunca para hacer eso. Pero es verdad que hay gente que disfruta muchísimo. O sea que por eso os digo que al final lo que manda son vuestros gustos. El gusto. Y sobre todo aprender lo que Sí. nos has enseñado tú, aprender a diferenciarlos, cuáles son, también el por qué, ¿no? Y entender Sí. las claves del por qué, que nos hemos pasado un Mm. poquito, pero mira, en Facebook dice una chica, dice Marce, creo que se llama, que ella tiene reacción alérgica a los tintos. Ujú. Yo esto no lo había oído nunca. Bueno, los sulfitos, ¿no? Puede ser, porque es lo... Puede ser, pero teóricamente también hay sulfitos en los Los blancos, blancos. Ujú. a no ser que sea siempre el mismo tipo de sulfito, pero según el tipo de reacción que sea, hay compuestos que se generan durante determinados procesos naturales que se dan en el vino y que generan alérgenos. Ujú. No voy a entrar en detalles, Sí, es otra charla esto. pero, Sí, sí, sí. pero puede pasar que te dé desde dolor de cabeza hasta... el dolor de cabeza es lo más habitual, pero sí, no es extraño. Vale, mira, vamos a ver porque Loredana dice que cuál es el mejor maridaje para el chocolate negro, según tu opinión. Vale, Entonces, gracias por lo de según mi opinión. Para mí el Jerez dulce, sin mm, duda. Sí, sí, qué sí, ricos sí. los vinos de Jerez, efectivamente. Para mí sin duda los Jereces donde se mezclan pues quizá un oloroso, un amontillado con un componente dulce, quizá un vino de Pedro Jiménez, y entonces se hacen mezclas de donde salen grandísimos vinos dulces en nuestro país. Y para mí eso es la gloria bendita. Ujú. O sea, que para postres y en el extranjero, por ejemplo, donde a lo mejor vinos de Jerez no es tan habitual tener, Sí, ¿con qué recomendarías un postre así de cualquier, chocolate? sí, cualquier vino dulce no blanco, o Ujú, sea, siempre generosos, oportos. claro. Los, los oportos son grandes vinos para el chocolate. Ujú. También, sobre todo el tipo Tawny. Pero bueno, también hay algunos oportos Ruby que funcionan muy bien con el chocolate. En general, a mí me gustan más los vinos generosos con el chocolate que los vinos tranquilos secos, ¿no? Los vinos que un vino tinto, sí. Pues un brandy también, ¿no? Entiendo. Claro, luego los espirituosos, sí. Vale. Claro, nos dice Julio, ¿el aceite de oliva se puede maridar con algún vino? Sí, 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 sí. Con el aceite de oliva tenemos que tener simplemente en cuenta eso que os decía yo de la acidez. Y eso que el aceite de oliva tiene su nivel Su de propia acidez, acidez. pero vinos donde haya un nivel alto de acidez. Ujú. Mira, nos Mm. dice María de Con Pilar, ron. el chocolate con ron. Ujú. También, claro, al Sí, final es esto, sin ¿no? duda. Mm. Pues yo creo que no hay más preguntas, nos hemos pasado un poquito de la hora, 10 minutos. Mira, en Facebook te leo también algunos, decían saludos desde Baja California, México, Qué bien. saludos desde Chile, o sea que yo creo que se han conectado gente de un poco todas las localizaciones, dice enhorabuena, la mejor con mucho de todas las charlas que he asistido con vosotros, así que enhorabuena Elisa. Gracias. Y sí, el poder el que participéis yo creo que es Sí. importante y luego pues que Elisa es toda una experta y yo creo que en el vino hay muchas dudas también, esa es una cosa Sí, que hay muchas dudas. Así que te sí que damos las las hay. gracias por Me eso, ale- desde Me Venezuela. alegro de este saludo desde Bélgica. Acabo de volver de vivir un tiempo en Bélgica, así que
Gracias y gracias a Efectivamente, todos. Y de verdad yo os animo a seguir practicando, a, claro. compartir el vino con curiosidad, ¿no? Y a compartir esto con amigos. Esto os lo podéis pasar muy bien Claro, yo siempre le haciendo digo que esto. cómo sabes, cómo aprendes esa diferencia, pues bebiendo y probando muchos, ¿no? Exacto, sí, Entonces ya tenéis la mecánica, ¿no? De ir probando, es verdad que una cena a lo mejor es más difícil, pero cuando estéis solos, pues estos ejercicios que sí, hemos hecho, probar con sí, diferentes tipos de vinos sí, y os vais apuntando en un cuaderno las sensaciones y yo sí, creo que esto es sí. lo más importante, ¿no? Fijaos que yo muchas veces cato vinos de clientes de consultoría. Y para mí un vino no está, o sea, no hemos dicho la última palabra sobre un vino hasta que no lo probamos con comida. O sea, en vez de catarlos solamente hay que ponerlos en el banco de pruebas, que es Mm. la comida, es la mesa. O sea Es que, el gran maridaje, claro que sí, por eso se llama maridar, ¿no? Porque exacto. es un gran equipo. Sí, Pues sí. Elisa, de nuevo, mil gracias. Me ha Gracias a parecido vosotros, porque de verdad que interesantísimo. Sí, y nada, espero que si no, pues podemos repetir en alguna otra ocasión porque hay muchas cosas que hablar sobre el vino y y, tanto, y se ve que que es un tema que interesa mucho a la gente también. Así que nada, a pues todos los demás, muchas encantada. gracias. Acordaros del código de descuento para adquirir la suscripción. Yo mañana os enviaré un mail también con este descuento para que lo tengáis y esperamos veros pronto en Culinaria todos. Muchas gracias, Elisa. Hasta Adiós, pronto. Lorena, gracias a vosotros. Adiós. Adiós.